son los levitas los que levitan. Pero ¿qué es un biblista, Luciano? Bueno, primero que todo saludarles a todos. Me hace muchísimo estar rodeado de lo mejor de la iglesia, es nuestra juventud. Tengo experiencia con jóvenes desde casi mi adolescencia. Fui maestro, fui director de un colegio como tú, y mi vida en buena parte fue relacionada con la juventud. Ahora ya estoy más viejo, no todo lo que ustedes piensan, lo que aparento. Y es mejor que no sigan hablando de mí, porque si los oye el Papa Francisco, me canoniza. San Luciano. Sí, señor, porque ahora están canonizando a todo el mundo. Y sería el primer santo evangélico. Sería bueno. San Luciano Caralampio de los Sagrados Pétalos. No sé cómo. Un biblista en términos muy generales, es una persona que se dedica de una manera especializada al estudio de la Biblia. Eso es lo que es un biblista. Ahora, esa es una división muy general porque hay biblistas de muchas clases. De calidad, hay excelentes biblistas, hombres y mujeres que han dedicado su vida al estudio de la Biblia, y en eso también hay, como dijéramos, categorías. Hay biblistas de alto, altísimo nivel. Por ejemplo, cuando me encomendaron a mí en el año de 1990 la Sociedad Bíblica Internacional que reclutara 20 de los mejores biblistas evangélicos, escuchen bien lo que estoy diciendo, evangélicos latinoamericanos, realmente fue un desafío grande, porque el objetivo que teníamos era hacer una nueva traducción de la Biblia directamente de los idiomas originales de la Biblia, que como ustedes saben son el arameo, el hebreo y el griego. De manera que una de las condiciones básicas para esos 20 biblistas era que dominaran estas tres lenguas, o por lo menos dos de ellas, o al menos una. Ya tú ahí comienzas a ver cuáles son las condiciones de un biblista de alto nivel, que domine y conozca el texto de la Biblia en su idioma original. ¿Cómo te fue encontrando a esa gente? Fue muy difícil, fueron 2 años viajando por todo el continente, y al fin fue una gran sorpresa, y por eso debemos darle gracias al Señor. Encontré más de los que realmente necesitaba. Es decir, eso muestra que la iglesia evangélica, en todas sus diferentes ramas y denominaciones, como las describía Lucas hace un rato, la iglesia evangélica es una iglesia que ha madurado muchísimo. ¿Por qué? Porque nadie pensaba que dentro del conglomerado evangélico en el continente latinoamericano podíamos sacar 20 especialistas en la Biblia, conocedores de los idiomas originales de más alto nivel. ¿Y si los categorizarías a ellos como de veras brillantes? Extraordinarios, es decir, fue un descubrimiento. Hoy muchos de ellos, gracias a Dios, están en altos niveles mundiales, como el doctor Esteban Bot, un argentino, que ya se lo perdonamos. Él es ahora el director mundial de las traducciones bíblicas en el mundo, en Sociedades Bíblicas Unidas, ¿no? Encontramos biblistas en todos los países. Ahora, estos biblistas, Luciano, ¿tendrán más de 40 años de edad? ¿50 años de edad? Hay de todas las edades, pero para llegar a ese nivel de preparación la mayoría están sobre los 40 años. Pero esa fue otra cosa importante que descubrimos, que no solamente son gente ya, como el doctor René Padilla, que tiene ya 80 años, como el doctor José Antonio Núñez, paisano, excelente de Guatemala, sino teníamos jóvenes como Esteban Bot, que estaba en los 40, Edesio Sánchez. Eso fue hace 20 años atrás, ahora ya están viejos. ¿Y qué podemos, digamos, aquí son pastores y líderes de jóvenes,
¿Qué pueden hacer los pastores y líderes de jóvenes para motivar, tanto ellos mismos como para motivar a sus jóvenes a tal vez algún día ser uno de los biblistas más brillantes que ha tenido la historia? Claro. Esa es una vocación, un llamamiento que se necesita sentirlo, el traducir la Biblia, el tomar el texto sagrado en los idiomas originales y poderlo traducir y compartir con todo el mundo en la lengua que corresponda, porque no es solamente el español. Hicimos la nueva versión internacional con ese equipo en español y en portugués, y ahora estamos haciéndola en lenguaje sencillo, la nueva versión internacional. Es un ministerio, no se debe ver como es una profesión, pero es una profesión ministerial. Así como se prepara uno para ser predicador, para ser consejero de jóvenes, debería haber en todo este conglomerado de jóvenes. Yo me recorro el continente y el mundo y siempre digo, y siempre resulta que cuando hago mis conferencias hay 1, 2 o 3 o 4 más jóvenes que vienen y se arriman y me dicen, doctor Jaramillo, ¿cómo puedo yo ser un traductor de la Biblia? Y eso es, ¿se considera un científico, se considera un intelectual o se considera un religioso, el biblista? Yo diría todo eso junto. Pero ojalá que la parte espiritual del sentir el llamamiento de Dios para hacer ese ministerio sea lo que prevalezca. Pero para eso se necesita, por supuesto, la preparación profesional. La primera condición es aprender los idiomas originales de la Biblia, o al menos uno de ellos. Y también conocer el idioma materno. Y por supuesto, y tener una buena preparación en el idioma receptor, que la Biblia tiene las dos polaridades. El texto base, que es fundamental. Hoy, gracias a Dios, gracias a las ciencias bíblicas que han avanzado enormemente, hoy tenemos las metodologías, los sistemas de traducción más avanzados. La computación nos ha ayudado enormemente. Antes, para hacer una Biblia, traducir una Biblia, digamos, en una lengua indígena, se necesitaban 30 años, mínimo 30 años. ¿Y ahora? Porque el biblista tenía que meterse o en la selva o en la montaña donde estaba la tribu. Primero tenía que aprender la lengua, porque era la lengua receptora. Él iba con su hebreo y griego y arameo, pero tenía que verterla en la lengua receptora. Y eso tomaba años. Entonces se iba con su familia y todavía existen esos misioneros, son verdaderos misioneros. Y luego de aprender la lengua, ponerla por escrito, hacerles alfabeto y hacerle gramática, porque las lenguas indígenas, la mayoría son lenguas habladas, no son lenguas escritas. Y luego de eso, enseñar el texto bíblico a un grupo de indígenas, prepararlos para que le ayuden a hacer la traducción, porque el biblista puede saber mucho griego, hebreo y arameo, pero el especialista en la lengua nativa es el nativo, ¿no? Porque es la segunda condición de una buena traducción de la Biblia, es que sea actual. Es decir, que la traducción se haga en el lenguaje que la gente habla hoy. Ese es el problema que hay de la lucha entre lo tradicional, que no quieren dejar sus antiguas versiones y que piensan que si no lo hacen en determinadas versiones no es palabra de Dios. No, Dios quiere hablar la lengua que hablamos nosotros hoy, que hablan las comadres de la casa, que hablan usted con su papá y su mamá, que hablan los jóvenes. Debemos hablar la lengua, Dios, la palabra de Dios, encarnarla en la cultura, así como ustedes la encarnan en la música, toda esa música alegre que están cantando ahora y que hace unas décadas, yo recuerdo, no se podía cantar en la iglesia. Eso era una profanación, ¿no? Ese baile y ahora yo tengo, además de 3 hijos, 4 nietos, y esos me hacen bailar a mí hasta de cabezas. De manera que el lenguaje actual, ¿y quién nos enseña el lenguaje actual? El pueblo, la gente. Entonces hay que verter el eterno mensaje de Dios en la lengua que hablamos todos los días nosotros. Eso de 30 años. ¿Y hoy qué tan rápido ¿a cuánto hemos comprimido el tiempo? Pues la nueva versión internacional nos gastó 10 años. Al principio estaba comenzando la cultura de la computadora, pero todavía estaban los disquetes. Sí. Entonces yo tenía biblistas en 15 países y me mandaban a Miami los disquetes, ¿no? O los cassettes. Hoy en día ya saben ustedes que eso no es necesario, es hundir una tecla y por la internet se va directamente. Y entonces también necesitamos gente hábil
en informática y Por tecnología. supuesto, es básico. En el equipo de los 20 biblistas, además de biblistas, tenía asistentes y secretarios expertos en computación. Y en todos estos idiomas cibernéticos y de la tecnología moderna, yo les digo una cosa, Dios ha sido tan maravilloso con nosotros y con su iglesia que nos ha concedido todos estos instrumentos. Además del tiempo, 30 años era lo que demorábamos ahí. Yo estuve en proyectos de traducción bíblica en pequeñas tribus indígenas de Colombia, y en donde había misioneros y parejas que se demoraban en traducir la Biblia 25, 30 años. Hoy en día se hace, como hicimos la nueva versión internacional, en 10 años, gracias a los avances tecnológicos. Y solo rapidito, ¿cuál fue uno de los pasajes más difíciles donde ustedes encontraron problemas para poderlo poner en el idioma español, en el lenguaje de Cervantes? Bueno, como ustedes saben, la Biblia es la mejor muestra de lo que es la literatura en general, de la poesía, de la historia, aún diría yo el periodismo, el Evangelio de Lucas. Sí. Sí, el Evangelio de Lucas. Ningún periodista moderno lo puede hacer mejor que Lucas. Y yo no hablo... No Lucas Leis. No, Lucas el evangelista. Lucas, el doctor. El compañero de Pablo. Es un periodista auténtico, completo. Tú tienes, por ejemplo, la narración del nacimiento de Cristo, escrita por Lucas hace 20 siglos. Y lo puedes transcribir como lo que fuera un guión de televisión para hoy en día sin quitarle prácticamente nada. Tiene todos los elementos fundamentales de lo que es el periodismo moderno y lo que es la comunicación moderna por medios modernos. Tiene no solamente la palabra hablada y la palabra escrita, tiene luminotecnia y luz, prenden las estrellas, tiene acción, tiene drama, tiene diálogo, tiene todo lo que tú quieras. Lucas es una pluma extraordinaria. ¿Sabe cuál es de los más difíciles para traducir? Y el más desordenado en su sintaxis. Sí. Mi querido y su querido amigo Pablo. Pablo es el mejor evangelista después de Jesucristo que nos ha dado el Señor, pero es el peor escritor. Ahora, él introdujo varias palabras griegas al griego, ¿verdad? Y el apóstol Pablo inventó palabras, imagínense, así de bueno era. Él unía palabras que no le daban las palabras ordinarias para expresar lo que quería expresar y expresar el ardor de su alma y su amor por Jesucristo. Pero la carta a los romanos, ya que pregunta de lo más difícil, es supremamente difícil. ¿Y los romanos qué parte? Bueno, los primeros capítulos. Eso es un chorizo en griego. Es un chorizo de palabras y cosas. El 16. Sin puntos ni comas. El buen traductor tiene que reconstruir primero. Y para reconstruirlo tiene que poner los puntos y comas y las comas y separar los parágrafos de Pablo, porque Pablo no tenía tiempo de corregir sus escritos, fuera de que él no escribió todo, ¿no? Aún lo que se pasa como si fuera de Pablo, se lo escribieron, ¿no? Él dictaba a veces y mandaba, por eso usted ve que en las caras de Pablo a veces se interrumpe el hilo del teológico y de la enseñanza, y comienza Pablo a mandar saludos a un montón de gente, unos nombres rarísimos. Trífone, es decir, que hoy si le pusieran a un niño esos nombres que Pablo da, no se criaba. Y eso fue mala educación, leer la correspondencia ajena. Entonces, Pablo, que era un hombre de mucho corazón y un sentido humano extraordinario, y le decía al escritor o al copista, le decía, mándele saludos a este y este y este y este. Y el copista ponía todo eso y después decía, y yo también mando saludos. ¿Cuál es una parte muy divertida que encontraste en la Biblia al traducirla, que te causa sonrisa? Parte muy divertida, ¿no? En todas partes hay partes divertidas. Las historias del Antiguo Testamento dan para hacer un estudio de la picaresca, ¿sabe? De la literatura picaresca, que en español es muy abundante y muy importante, ¿no? Grandes autores clásicos de la picaresca. Usted ve, por ejemplo, en
los problemas que había de familia en la familia de Jacob, ¿no? Que llevó a que metieran a su hermano José en un hueco, en un hoyo, ¿no? Y toda esta picareza que se dio de intrigas palaciegas. Para hacer una película, ¿verdad? Potifar, ¿no? Si es que, por eso digo yo he enseñado, he dado cursos de Biblia en universidades donde es un poco difícil. Los estudiantes son muy contestatarios, pero interesantísimo. Y les muestro cómo el mejor libro para enseñar literatura en cualquier sentido es la Biblia, porque hay de todo ahí. En la Biblia hay toda clase de poesía, la mejor poesía, poesía lírica, poesía épica y poesía amorosa, el cantar de los cantares, hay que explicarlo como es, porque lo espiritualizamos demasiado, ¿no? No, está descubriendo, está escribiendo una realidad humana que usted y yo hemos experimentado, con nuestras novias y nuestras esposas, las mujeres, ¿no? Aquí no están pensando en novios, ellos solo en la palabra de Dios pueden pensar. Yo sé que no. Y otra pregunta